Ser podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. En el Parque del Retiro y la Feria del Libro, con rachas de viento de hasta 55 grados, Ya empiezan a llegar y a agruparse los jóvenes para esta prueba de selectividad 2025. Incluso algunos alumnos han llegado en su propio autobús. No podía faltar el macho cabrío de la Legión, Camarón se llama. Sigue los 160 pasos por segundo de los legionarios. Netflix factura 500.000, 600.000 euros, 500.000, 600.000 euros en España y pagan impuestos alrededor de 3 millones. 22 niños de Barcelona viajaban a León en un AVE para unas colonias escolares y el retrovisor les expulsó del tren por mal comportamiento. En Barcelona, la imagen de la tarde es la del uruguayo Ronald Araujo llegando a la ciudad condal en silla de ruedas desde Finlandia. La presidenta del Parlament catalán, la Fiscalía pide para ella 6 años de cárcel. Borràs adjudicó contratos a dedo a un amigo que había troceado previamente. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Esta tarde llegamos al informe número 837. La próxima semana en Sevilla, en el Archivo de Indias, haremos Capicúa. Haremos el informe 838. Y hoy hemos recordado momentos memorables de Barcelona, donde estuvimos la semana pasada. Sí. Veo que tú has llegado allí, no has tenido problemas con ningún retrovisor. No. Bueno, desde que hace poco más de una semana, Francino, estallase la bomba de Santos Cerdán, hemos acumulado horas y horas hablando del tema. Los hemos oído cantar a ellos y también los hemos cantado. Hasta la semana pasada, cuando Santos Cerdán era defendido por todos, teníamos la opción de Santos, yo te canto. Santo, yo te canto. Pero finalmente hemos tomado una decisión drástica, situaciones dramáticas, decisiones drásticas. Le he pedido a Raúl Pérez que nos haga una grabación especial. Santos Cerdán, viva la numeración. Santos Cerdán, que necesitaba una canción en Todo por la Radio y ya la tiene, y tenía que pasar y ha pasado, lo comentábamos antes, se veía venir, Francino, fue en la televisión pública de Asturias y lo escuchó Héctor García. Este es el momento en el que rebautizaron al personaje de moda. Cerdán pasó a ser Cerdón. Además, la Ejecutiva ha aprobado la expulsión definitiva de José Luis Ábalos y, como dices, esta mañana Santos Cerdón ha pedido su baja de militancia. Seguramente muchos compañeros de partido lo piensan, pero no pensábamos que iba a llegar por una compañera de una televisión. Bueno, tras Santos Cerdón, pues apuesto a que llegara después José Luis Óbolos, y seguro que alguien ya ha retocado el dicho de si no quieres coldo, pues toma 3 tazas, que son las que hay de momento. Bueno, no es la primera vez que nos pasa, ¿eh? A José Luis Sastre hace años le sucedió algo parecido con Federico Trillo, cuando su partido y él mismo vivían una situación comprometida. El PP se resiste a que le marquen la agenda y trata de imponer su discurso. De ahí que Federico Trullo postule al PP como la fuerza que recuperará la confianza en las instituciones. Federico Trullo, ¿en qué estaría yo pensando? Y recuperar la confianza, Francino, pasan los años y la cosa y los discursos se repiten. En fin, cosas raras que están sucediendo. Pues como esta que escuchó, por ejemplo, Mario Suárez en la tarde de COPE. Pedro Sánchez está muy combativo y se ha pasado de frenada al retar al PP y al PSOE, según la COPE, a presentarle una moción de censura. Comparecencia en el Congreso para explicarlo todo. Una comisión de investigación que lo investigue todo y el reto a PP y a PSOE para que presenten una moción de censura ya. Bueno, suponemos que retó al PP y a Vox, pero oye, quién sabe que están pasando cosas a mucha velocidad. Hay mucha gente queriendo pegarle una patada en el culo a Pedro Sánchez, incluso pegarle directamente un culo. La vigilante es Yolanda Morán. Por petición de los propios ayuntamientos de la derecha y de la Federación Española de Municipios, la Federación Española de Municipios, y ahí
en fin, se echó para atrás porque era más importante pegarle una patada en el culo de Sánchez que arreglar el problema de la vivienda. El que tropieza es Ignacio Escolar, en esta ocasión rectifica, pero es que lo tiene muy interiorizado, Francino. ¿Ah, sí? No es la primera vez que le pasa. Es tan sencillo como que el PP ha decidido pegarle un culo al gobierno en la patada de los pensionistas. En fin, oye, que Pedro Sánchez está en el punto de mira informativo y político. Incluso se nos ha colado también en el capítulo de dichos. Esto lo escuchó Ramón Corominas en El Larguero. Resulta que Talavera comentaba desde Los Ángeles el escaso interés que está despertando el Mundial de Clubes y dijo esto. Nadie sabe aquí que hay un Mundial de Clubes, ¿qué es eso? No le tienes que explicar qué es soccer, nada de nada. De hecho, cuando hemos ido a acreditarnos el primer día al Rose Bowl, que es donde se va a disputar los partidos, pudimos entrar como Pedro por nuestra casa, no había nadie. Entrar como Pedro por nuestra casa. Nuestra casa. Sí, es posible que alguien pueda tener un Pedro amigo y un poquito pesado, con el que tenga mucha confianza, pero si tiramos del dicho, aunque hablemos de nosotros, no es como Pedro por nuestra casa, sino como Pedro por su casa. Por su casa, ¿no? Y en su casa, pues Pedro está intentando poner orden para recuperar la confianza, como Trillo en su día, y lo primero que pretende es controlar el incendio delimitando el perímetro, incluso con la ayuda de militares, nos dicen Magda Barrés, Lartaun Pérez y Yolanda Morán, que vigilan a Guillermo Lerma en Hoy por Hoy. Acotar las consecuencias de las presuntas irregularidades de Santos Cerdán al partido y no al gobierno. El secretario general quiso demilitar el perímetro del escándalo para espantar algunos de los miedos que hay ahora mismo en el PSOE. Efectivamente, es una dislexia curiosísima, sí. Demilitar el perímetro, que es como si manda a la UME a controlar el corte de pelo de los implicados. Oye, que tampoco estaría mal, porque hay alguno que está desmelenado, incluso desmelonado, nos dice José Antonio Barrio Nuevo. Pues a esta hora vamos a incorporar a la conversación de esta mesa musical a Iñaki Pascualena. Iñaki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con un pelito muy corto, pero muy desmelonado lo musical. Efectivamente, sí. Efectivamente, sí, muy desmelonado. Bueno, lo de demilitar el perímetro, que mira que es complicado, es una dislexia curiosa, como esta otra, que nos llegó del propio afectado, en este caso, Benjamín Prado. Pero a Melpo Axioti no la conocía. Es una escritora griega, militante del Partido Comunista, metida en follones políticos, que tiene que huir de su país, de la Grecia, del país de los coroneles y demás. Y en París se hace íntima amigamente, que estoy diciendo. No sé, Isaías, lo siento. Acabas de caer. Nada, no lo sientes, hombre. Aquí estamos encantados de recibirte. Íntima amigamente. Desde luego es para enmarcar. Pero tenemos otra. Esto de Manuel Javois, que nos envía Marian. Sin atender a lo verdaderamente grave. Simplemente el objetivo es que no gobierne la oposición y por lo tanto lo que hagan los nuestros tenemos que taparnos los ojos y cerrar las orejas. Los ojos y cerrar las orejas. No. Taparse los ojos y cerrar las orejas. Más bien es al revés, nos dice Marian, ¿no? Claro, sería cerrar los ojos y taparse las orejas. Y si en vez de orejas decimos oídos, pues ya nos queda niquelado, ¿no? Porque es lo que solemos hacer. Confundir. Eso es. Pero bueno, volvamos a lo de delimitar el perímetro del escándalo, que es razonable la intención, pero claro, no sé si con declaraciones como esta ayudan. Esto lo escuchó Simón Casadillo hablando sobre el caso Santos Cerdán. Principales dirigentes del PSOE se han lanzado hoy a dejar claro que se está actuando con toda la contundencia posible, dicen, y que la tolerancia en el PSOE con la corrupción es absoluta. Eso es lo que les diferencia del PP. Pues si éramos pocos, parió la abuela, Van bien en el PSOE si la tolerancia del partido con la corrupción es absoluta. Suponemos que es la intolerancia frente a la corrupción la que es absoluta. Pero bueno, aunque así fuera, no se diferencian mucho del Partido Popular, que también cargan con lo suyo, Rajoy, por ejemplo, reconoció que su partido engañaba a la gente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Sinceridad por encima de todo, sí señor, Mariano Rajoy. Y también Pablo Casado reconoció que ellos en el PP no necesitaban lecciones de corrupción. Los 100 años de honradez han acabado en 300 años de cárcel para el socialismo corrupto de Andalucía, que a usted le aupó a la Secretaría General. Lecciones a mí de corrupción, ni una.
lecciones a mí de corrupción, ni una. Y a este partido tampoco. Que nos lo sabemos todo, le faltó decir, ¿no? A mí lecciones de corrupción no me da usted ni una, que ya me lo sé. Bueno, suponemos que Pablo Casado ni Mariano Rajoy quisieron decir eso. Cuando la pena cae sobre mí. Bueno, y junto a gente innoble, que crece como florecillas en la primavera, ayer conocimos a los nuevos nobles designados por Felipe VI. Son los primeros de su reinado, y está esta mujer, Luz Casal, y está también Rafa Nadal, que, oye, yo no sé si se lo merece, la verdad, porque su conocimiento de la realeza deja un poquito que desear. El mejor regalo para mí de cada año era ir a ver la carroza, viendo los 4 Reyes Magos, Los 3 y el embajador. Los 3, perdona, me he liado. Estaba pensando en Santa Claus también. Estaba pensando en Santa Claus, que sería un rey también. Bueno, oye, pelillos a la mar, que también se merece ser noble. Pedro Sánchez está en una situación complicada y no es el único, ¿eh? Los especialistas localizaron esta semana a un individuo que, el pobre, también tiene lo suyo. Su nombre es Koldo Ábalos Cerdán. Buenas tardes, ¿puedo decir algo? A ver, Hola. calificar de infierno el momento actual en el que estás no sería exagerado, ¿verdad? No lo sería, la verdad, estoy pasando un mal trago. Primero el cachondeo, la guasa y luego el recelo, la sospecha. Está claro. Noto que nadie me quiere cerca, nadie me quiere a mí que esté cerca, todos me señalan. No ayuda llamarte Koldo Ábalos Cerdán y que trabajes dando clases en la University College de Oxford, que también es conocida como... Como la UCO. Como la UCO, claro. Bueno, Koldo Ábalos Cerdán, que lo está pasando el hombre un poquito mal. Y en el mundo animal, pues también tenemos un bicho que está pasando una situación un poco complicada. Esto me lo mandan Araceli Martín, Blanca, Carlos Uberbiola, Manuel Rodríguez, César Ordaz, Rosa Rojo, Luz Ruiz, Fernando Pinteño y Jesús González. Lo recordábamos antes en el avance, fue en el A Vivir que son 2 días, cuando Ángela Quintas hablaba de un insecto del que se obtiene un colorante rojo. ¿Sabéis que hay un colorante rojo que se hace con la chinchilla? Un colorante rojo que se hace con la chinchilla, que es un insecto, entonces no lo pueden tomar los veganos. Pues ¿y ese se le puede echar a la tarta? Sí, claro, es natural, pero bueno, que los veganos no pueden consumirlo porque está hecho con chinchilla. Bueno, nuestros vigilantes nos recuerdan que la pobre chinchilla no es un insecto, es un roedor. Si lo estrujamos sacaremos su sangre y será rojo, pero hombre, echarlo a la tarta tampoco, porque a lo mejor se nos llena la tarta de pelos, ¿no? El insecto es la cochinilla, Y también es raro este nuevo material nuclear producido en Irán, suponemos, porque es el iranio. Esto lo escucharon Quique Toledo y Rafael López en Hoy por Hoy, cuando daban información sobre uno de los bombardeos de Israel en Irán. Negamos a ser víctimas de un holocausto nuclear, ha dicho Benjamin Netanyahu en un mensaje esta madrugada. Según la inteligencia de ese país, de Israel, Irán tenía suficiente iranio para fabricar 15 armas nucleares en cuestión de días. Bueno, pues es imagen de marca, ¿no? El uranio de Irán podría ser iranio. Pero oye, vete a saber, porque doctores tiene la Iglesia. O son maestros, nos dicen Diego Romero, Paco Roch, Blay Molina, Fernando Martínez y un tal Carlas Francino, después de escuchar esto. Este tipo de noticias, lejos de erosionar esa idea de estado de opinión, de que el gobierno está noqueado o de que la legislatura no es sostenible en el tiempo, contribuyen a alimentar ese estado de opinión. ¿Cómo se aborda esto? Pues... maestros tiene la Iglesia. Bueno, sí, la Iglesia tiene maestros, por supuesto, pero el dicho nos habla de doctores, como nos recuerdan nuestros vigilantes. Fly me to the moon, let me play. Y junto al barrizal político hemos visto en estos días fenómenos en el cielo extraordinarios como la famosa luna de fresa, aunque alguno, si siguió nuestra recomendación, no sé si la pudo llegar a ver. El vigilante es Mario Suárez. Esta noche es la luna de fresa, la última luna de la primavera. Es algo que no ocurre desde el 2006. ¿En qué cambia esto en nuestra vida? En nada, porque el ojo humano no puede verlo. Pero si tenéis un telescopio, un microscopio, telescopio prismáticos o telescopio, pues os lo podéis divertir, pues muy bonita luna esta noche. Sí, pero eso, telescopio o prismáticos, mucho mejor que el microscopio. ¿Dónde va a parar? Pero bueno, Carlos Matera Mat se ha imaginado cómo sería esa observación de esa luna con un microscopio. Los que sí usan microscopio son nuestros vigilantes, que no dejan pasar ni una. Ya hablemos del presente o hablemos del pasado. Santiago Aguilar nos recuerda
que el romano, que tuvo sus cosillas con la reina Cleopatra de Egipto, es Marco Antonio y no es Marco Aurelio. Son ellos, la vida y el cine, Cleopatra y Marco Aurelio, que se encuentran y desencuentran, que se aman y se pelean. Bueno, ella murió joven, Cleopatra, pero es que para ver nacer a Marco Aurelio tenía que haber vivido 121 años más, ni más ni menos. Después ya si hubiera habido rollo o no, esto ya lo dejamos en la hipótesis. Así que muchas gracias por la aclaración a Santiago, pero oye, yo también tengo lo mío. Sabes que por aquí en la SER pues también ha habido cambios, y se ha especulado mucho en los medios con posibles cambios también en la programación. En Televisión Española sí que los ha habido. Se han cargado la familia de la tele y resulta que yo me lancé a fichar inmediatamente a Matamoros para La Ventana de la tele y Marta Estevez y Virginia Ramírez pues me vigilaron. Bueno, ya estamos de lleno metidos en el mes de junio, algunos ya lo han hecho, el resto hacen o estamos haciendo cuentas estos días para presentar la declaración de la renta y Pedro Iranzo imagina que Froilán lo tendrá un poco crudo, si es verdad lo que contó Kiko Matamoros en La Ventana de la tele. En La Ventana de la tele. En La Ventana de la tele, que en realidad era la familia de la tele. Eso es. Y también me vine un poquito arriba al pedir una prisión contundente contra corruptores y corruptos en nuestro país. Y llegué a modificar el Código Penal, me dice Isabel Garrote. Imagínate, no lleguemos a tanto, pero oye, tenemos una prisión permanente renovable. Imagínate que la corrupción se pagase con eso, seguramente la gente no se arriesgaría. Pues no, Isaías, no se puede imaginar porque Isabel tiene razón, la prisión permanente que tenemos en España es revisable, no es renovable, que suena a energía solar y resultaría un poco chocante hablando de gente que merece estar a la sombra. Bueno, y vamos con algunos refranes trastocados que los tenemos olvidados y tenemos un ramillete. Carlos Feijóo, por ejemplo, vigila a Pedro Fullana por esto que dijo sobre la aparente tranquilidad del entrenador de Carlos Alcaraz en el Roland Garros. Yo le veo muy tranquilo. Un gran slam como este, ¿no? Con todas las emociones que se viven, también se agradece que el entrenador sea el que muchas veces pone la pausa, esté tranquilo. Quizás el rosario va por dentro, porque suele ser así. El rosario va por dentro. Bueno, la verdad es que la imagen es igual de perturbadora, pero suele ser la procesión la que va por dentro, salvo que te hayas tragado previamente un rosario. Y frente a la tranquilidad, pues están los nervios. Miguel Bellido, por ejemplo, nos manda esto de Javier Casal, cuando estuvimos en su tierra, en Pontevedra. Las expresiones sacar de quicio y poner de los nervios ya las tenemos, pero creo que esta que utilizó Javier es nueva. Yo era muy de silencios. Entonces, según me estaba cayendo una bronca o me estaban montando un pollo de cuidado porque había hecho algo mal, yo siempre guardaba silencio. Me concentraba, miraba a un punto fijo y mantenía silencio durante minutos. Y eso les crispaba muchísimo. A mi madre le sacaba de los nervios. Incluso más que las preguntas. Le sacaba de los nervios, ¿eh? Nos dice Miguel que él conoce las expresiones sacar de quicio y poner de los nervios, pero cree que este mix es nuevo, desde luego. Y Yolanda Morán y José Antonio Cascón nos mandan esto que escucharon a vivir sobre sabios, diablos, viejos. Todavía, aunque solamente sea por mi experiencia, más vale el diablo por viejo que por sabio, vale el diablo por viejo que por sabio, o sea, o por más sabe el viejo, diablo por viejo que por diablo. Que por diablo, eso es. Bueno, al final lo dijeron bien, pero se liaron un poquitillo hasta llegar a la conclusión. Y José María Riol cree que Manuel Delgado también cayó en la dislexia refranera en este momento en que dijo que no hay bien que por mal no venga. Aparte de que me dicen que tengo que hacer yoga, digo, por favor. A esto sí que dices que no. El sentido del ridículo. Me va muy bien, la verdad es que a veces le saco un cierto beneficio. No hay bien que por mal lo venga. Bueno, pues cree nuestro vigilante José María que trastocó la frase y la dijo al revés, efectivamente, ya que como sabemos no hay mal que por bien no venga. Y vamos acabando, que es hora de mirar por el retrovisor. 22 niños de Barcelona viajaban a León en un AVE y el retrovisor les expulsó del tren por mal comportamiento. No, Alicia, no ese es el retrovisor, sino el de Cristina del Casar, con la que estamos repasando los 20 años de esta unidad de vigilancia. Hoy viajamos hasta finales de 2018, al comienzo de la 15ª temporada, cuando esta canción, que hablaba del valor de la ciencia y de las redes sociales, fue número 1 en los 40 principales. Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas
Bueno, no unen al planeta, desde luego, años después, las redes sociales. Se titulaba Déjala que baile. Y los intérpretes de este numerazo 1 eran Melendi, Alejandro Sanz y nuestro Arcano. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín, así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Pues nada, con esta música de fondo emprendemos el viaje en el tiempo y, por cierto, el viaje que hoy nos propone Cristina nos ayudará a entender esto de Grande Marlaska que creímos que era gazapo. Para combatir la delincuencia hay que tener más efectivos. Nosotros hemos incrementado en 14.000 los efectivos en estos 6.000 años. 6.000 años de gobierno, decía Marlaska. Pues oye, Francino, escucha. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Tenemos noticia de última hora. La huelga de los profesores de Baleares parece que queda suspendida al menos temporalmente. Temporada 15. No os lo vais a creer, pero a finales de 2018 ya tropezábamos con Ábalos. También le pasa algo semejante a José Luis Álvalo. Ábalos. Jon Sistiaga ya se desvinculaba de que le reconociesen como... Son envidiosos o como ávaros, ¿no? Aunque recuerde a Ábalos, Sistiaga buscaba la palabra avaro. En septiembre, Pedro Sánchez cumplía 100 días en el gobierno. Para celebrar los 100 años, 100 días. Creo que a él le parecen 100 años. Se nos ha hecho largo, pero son 100 días de gobierno de Pedro Sánchez. Viendo lo visto, a él también se le está haciendo como 100 años. A Francino también. Por ejemplo, hay quien conmemora 100 días de gobierno. ¿Y otra más? Cuando se cumplen 100 años de gestión al frente del Ejecutivo. Y los que sí cumplen 100 años son los compañeros de Radio Madrid. Nuestra homónima, al frente de la Persiana de Madrid, Virginia Sarmiento, nos dejaba esto. No son deportistas profesionales, pero recorrerán 300 kilómetros en bici por el Valle de la Napurna, a más de 4.000 kilómetros de altura. Y más exagerados. Y una cosa más, los padres de un bebé de 43 años han sido detenidos después de llevar a su hijo al servicio de urgencias hospitalarias. Luego hay partos de 9 meses. ¿Cuánto tiempo has estado preparándola, Andrea? Pues mira, lo mismo que un parto, 9 meses. 9 meses largos. Pobrecita la madre, pero recuperemos la calma. Pues aquí en el Parlamento, después de lo que pasó anoche, se ha recuperado la calma. E Iturriaga siempre nos enseña algo de historia en los desafíos. De la Rusia bolcheviche, que tenían Bolcheviche está muy bien. Bolcheviche. Esto es como la pescadilla que sale del huevo. Bueno, pero eso es como la pescadilla, ¿sabes? ¿no? Ya, que fue primero, ¿no? Que fue primero no es la pescadilla, sino la gallina. ¿La pescadilla o el huevo? Eso sí. O los puerros de Joan Solés. La lluvia de cenizas ha echado a perder sus coles, acelgas, apios, zanahorias, espinacas o porros. Y aquí lo dejamos para que Isaías nos recuerde el correo de las UBIs y espero que vaya mejor que este recordatorio del hoy por hoy. Mándenos su versión del Fridays I'm in Love al correo del programa. hoyporron@cadenaser.com. 20 temporadas de vigilancias. Pues eso, si los 100 primeros días de Pedro Sánchez nos parecieron 100 años, lleva ahora 7 años, que son más o menos 2.500 y pico días, pues serían 2.500 y pico años, ya que Marlaska no andaba, desde luego, desenfocado. Bueno, hasta aquí llegamos, Francino. Ay, qué riesgo ahora. Recuerden nuestra dirección de correo udv@cadenaser.com. El porrón lo dejamos para otro momento. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Los 100 años que sí celebraremos el próximo viernes son los 100 años de Radio Sevilla. Sí, estaremos señor. en el Archivo de Indias abriendo la ventana. Además coincide con el Icónica Fest, que tendremos ahí una parte musical muy, muy chula, así que los oyentes de Sevilla, o no de Sevilla, ya lo saben. Ahí nos vemos. Fenomenal. Isaías, buen fin de semana. Venga. Igualmente, adiós. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad.
En los estudios de Radio Córdoba, José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va el calor? ¿Bien? ¿Sobrevives? Pues 41,6. Vale, bueno, lo estoy leyendo aquí. No está mal. Oye, hoy quiero abrir esta ventana filosófica de una manera un poco especial. De entrada recordando que las palabras, según qué uso se les dé y en qué contexto se pronuncien, pueden tener significados o interpretaciones distintas. Hoy en Más Platón y Menos WhatsApp vamos a hablar de la insensatez, además con refuerzos que te has traído. Insensatez es sinónimo de imprudencia, inconsciencia, necedad, irresponsabilidad. Pero claro, si esto lo usas, por ejemplo, en mitad de una historia de amor... Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, amor tão delicado. Es Pablo Alborán el que canta esta canción de Joao Gilberto, y aquí la insensatez aparece casi como un atrevimiento sentimental, ¿no? Estaría como disculpada, justificada, parece incluso que quede bien. Vale. Pero la insensatez, si miramos este tiempo de líderes negacionistas, torpes, corruptos, otros que cogen la motosierra para cargarse derechos, otros que mienten, coño, pues la insensatez es una plaga. Así que hoy, José Carlos, por cierto, lo primero, antes de presentar a nuestro refuerzo, ¿insensatez es lo mismo que estupidez o no exactamente? Bueno, exactamente no. De hecho, insensatez, si te vas a la raíz etimológica, habla de sensatus, que significa percibido, pero también significa de alguna manera sentido. Es decir, el insensato sería el que carece de sentido común. Y diríamos que no es una condición identitaria, porque cualquiera puede ser insensato en un momento dado, porque pierde la capacidad, o sea, no escucha el proceso de razonamiento adecuado y te conviertes en Aristóteles diría un imprudente, es decir, no utiliza la prudencia. Vale. Pero el estúpido no, el estúpido además viene de estupere, que significa atónito o pasmado. Es decir, el estúpido es una persona que está encerrada en su cosmos y de ahí no sale. Oye, ¿y qué hacemos para que los estúpidos, los idiotas, los insensatos no proliferen? Yo estoy acordándome de un libro, El arte de pensar, que publicaste en 2018, que ya hablabas de la necesidad de implementar, ¿cómo era aquello?, una higiene mental preventiva. Sí, claro, es que por aquel tiempo ya estaba preocupado por lo que percibía en el aula. Y la higiene mental preventiva, que lo postulaba además en la primera página, hablaba de dar el salto. Ya habíamos hecho una higiene preventiva y habíamos concienciado a la población de la salud preventiva, pero habíamos abandonado esa higiene mental, es decir, cómo se van pergeñando la idea en nosotros, cómo la asumimos sin pasar por el filtro, ¿no?, del pensamiento. Entonces sí, desde esa perspectiva, quizá la parte que más me agobia a mí no es tanto en los insensatos o los estúpidos, sino en la formación del resto que perciban con claridad esa insensatez, que eso es lo que me agobia. Pues mira, la cosa ha ido a más porque nuestro invitado de esta tarde acaba de publicar un libro titulado La vacuna contra la insensatez, que si hay vacuna es que hay virus y hay epidemia. José Antonio Marina, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, lo que es la radio, tú en Radio Madrid, José Carlos en Radio Córdoba, yo en Radio Barcelona. La cobertura es total en toda la península. Y aquí conversando tranquilamente. Oye, pero es eso, ¿no? Si necesitamos una vacuna es que hay epidemia, ¿no? Es que la cosa ya se ha generalizado de una manera insoportable. Sí, sin duda alguna. Bueno, la verdad es que la insensatez nos ha acompañado en toda la historia. Ahora ha sucedido una cosa, que es que es insensata una sociedad que al mismo tiempo es hiperinformada, y eso sí que es nuevo. Es decir, nos parecía que la información iba a eliminar la insensatez y resulta que no es así. No solo la elimina, sino que puede difundirla con más rapidez todavía, y eso es nuevo en este momento. En la segunda parte de tu libro, perdona José, comentas la importancia de ¿cómo le llamas eso? La inmunología mental, y hablas de las vacunas mentales. Sí. A ver, ¿cómo deberían ser? ¿Dónde se administran? ¿Cómo las repartimos? Bueno, las vacunas mentales es porque nuestra inteligencia y el cerebro en que se basa nuestra inteligencia, como se fue haciendo evolutivamente a lo largo de mucho tiempo y además a salto de mata sin un diseño, digamos, unificado, pues tiene muchos puntos flacos. Es decir, el pensamiento crítico no es natural en el ser humano, se aparece muy tarde, tiene que aprenderlo, nos cansa, porque, digamos, nuestro punto de origen es ser crédulos, ser impulsivos y ser obedientes. Y es ahí donde pensamos. Y a partir de crédulos, impulsivos y obedientes. Sí, sí, somos muy jerárquicos. Y entonces, para salir de ahí necesitamos hacer un enorme esfuerzo
que a través de la educación, a través de las instituciones, intentamos hacerlo, pero de repente puede colapsar y entonces volvemos a nuestra posición de origen, que es que nos volvemos crédulos. Pues, por ejemplo, en este momento estamos en una democracia crédula en casi todos los países. Nos creemos lo que sea. ¿Por qué? Porque se han debilitado nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario, para protegernos precisamente de los bulos, de los patógenos mentales, de las ideologías, y nos tragamos todo. Es decir, no tenemos posibilidad de identificarlos y de producir anticuerpos contra ellos. ¿Qué te parece, Carlos, que ha pasado con la corrupción en España? Que no nos hemos dado cuenta. Es decir, es que hemos perdido la capacidad de identificarla, de darnos cuenta que era un patógeno grave. Lo hemos aceptado y ahora nos sorprende decir, pero ¿cómo ha penetrado todo el organismo? Sí. Eso es lo que hacen los virus. No se ha dado cuenta incluso quien más cerca tenía eso, imagínate, o eso parece. Didi, José, dale. No, es que en el libro José Antonio habla de... A mí esto me ha preocupado bastante del marco. Habla mucho del marco como el contexto que facilita la comisión de los errores, de las insensateces. Y claro, ¿cómo se configura entonces desde esa perspectiva el marco de la estupidez? Sí. De manera que está tan bien hecho que no percibamos ni siquiera el diseño del marco. Mira, por seguir con lo que decía Carles, entonces esas debilidades que nos permiten que patógenos externos nos invadan y alteren nuestra manera de pensar, entonces pueden ser manejados con mucha facilidad por todos los que quieren manipularlos, que son verdaderos expertos en conocer nuestras debilidades y en saber inocularnos aquellas cosas que nos alteran nuestra manera correcta de pensar. Y entonces he hecho un catálogo de cuáles son esos patógenos mentales que impiden que tomemos buenas decisiones. Unos son muy sencillos, son las noticias falsas. Son muy sencillos porque, bueno, si una persona te falsea la información, eso tiene efectos. Y ahora cada vez va a ser más difícil distinguir las noticias falsas de las verdaderas. Por eso debemos establecer, digamos, como tú decías, José Carlos, sistemas casi institucionales de higiene mental. Es decir, porque no podemos pensar que las personas pueden detectar cuáles son noticias verdaderas o falsas. Pero luego vienen los virus mentales. Los virus mentales ya son más complicados porque son noticias falsas que, sin embargo, no alteran únicamente lo que pensamos, sino nuestra manera de pensar. Por ejemplo, una noticia falsa es todos los inmigrantes son criminales. Pero eso no hace simplemente que retenga esa información. Es que me va a empezar a hacer pensar de manera distinta por todo lo que tenga que ver sobre la inmigración. Está alterando mi percepción de las cosas, está seleccionando la información para solo registrar aquella información que confirma ese prejuicio, y entonces mi máquina de pensar está clarísimamente dañada. Y por último, otro patógeno mental todavía más complejo, que son los marcos de insensatez, fundamentalmente las ideologías. Y ahí son noticias falsas, virus mentales, sesgos cognitivos, justificaciones morales, y entonces son bloques enteros que sobre todo producen dos cosas. Uno, filtran toda la información, de manera que solo voy a registrar la información que confirme mi ideología. Y en segundo lugar, creo que estoy en posesión de la verdad y no voy a aprender nada. Y eso sí que es verdaderamente grave, porque entonces eso es lo que produce la polarización política. Claro, pero José Antonio, mira, tú eres educador igual que yo, y a mí me ha preocupado mucho cuando comentas uno de los estudios que comentas de Jonathan Haidt y de Lukianov, que estaban muy alarmados porque las universidades de élite estadounidenses, al parecer, están educando de manera errónea. Es decir, los universitarios están aprendiendo a pensar de manera distorsionada y comentas que los docentes enseñan de manera inconsciente a una generación de estudiantes a desarrollar ciertos hábitos mentales comúnmente presentes en las personas que tienen ansiedad. Entonces, claro, partiendo de ahí, dices tú, joder, pues igual estamos errando también hasta en la metodología docente. Claro, es que en este momento, además es que hay, efectivamente, lo que has dicho, José Carlos, a Haidt y a Lukianov le preocupa sobre todo la alteración que está habiendo, digamos, en las defensas mentales más afectivas. Lo que detectan es, que se están generando unas personalidades llenas de ansiedad, incapaces de enfrentarse a la frustración, pero por otra parte,
el pensamiento crítico en las universidades está asombrosamente de capa caída. Es decir, el pensar que alumnos de universidades de élite se dirigen como son por ejemplo la de Harvard o la de Columbia, se dirigen al rectorado diciendo que prohíba que intervengan en la universidad pensadores que planteen ideas inquietantes. Porque esas ideas inquietantes les impiden estudiar bien. Vamos a ver, si unas personas que están dirigidas a ser la élite de una nación empiezan a decir no quiero conocer ideas inquietantes porque me perturban, eso significa que van a ser de una credulidad absolutamente pasmosa. Pero es que es lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, Carlos. Sí, señor. Por eso tuviste que rehacer de urgencia el prólogo a raíz del triunfo de Donald Trump. Le ha hecho muchas gracias en el libro. Es muy serio el tema, pero un momento que me paro, porque ya han pasado ya 2 meses desde que ha llegado este hombre y esto se está cambiando mucho. Claro, hay un catálogo de conceptos en tu libro, en La vacuna contra la insensatez, lo de las vacunas mentales, lo de los marcos de estupidez, lo de los virus mentales, y hay un concepto sobre el que quiero profundizar. Y vamos a escuchar un fragmento del libro, que son las chapuzas evolutivas. Los mecanismos de los que se sirve la inteligencia para construir una visión del mundo y permitirnos actuar en él con probabilidades de sobrevivir son fascinantes y eficientes, tanto que es forzoso preguntarnos por qué entonces en tantas ocasiones pensamos y actuamos tan mal. ¿Qué es pensar mal? Aceptar ideas falsas o destructivas, hacer razonamientos formalmente incorrectos, no tener en cuenta informaciones importantes, precipitarse en las conclusiones, dejarse llevar por prejuicios y sesgos de todo tipo, elegir mal, elaborar proyectos contradictorios, no prever las consecuencias, etc. Algunos de estos fallos son muy frecuentes, revelan una propensión humana a equivocarse. Los hemos llamado chapuzas evolutivas. ¿En qué taller arreglan esto, José Antonio? Sí, no, mira, allí, bueno, pero es que no es que me lo haya inventado yo, es que lo he copiado de las chapuzas evolutivas físicas que todos conocemos. Por ejemplo, una chapuza evolutiva es nuestra columna vertebral. Está hecho para andar a 4 patas, ahora soporta la bipedestación y nos duele la espalda. ¿Por qué? Porque está mal diseñada. Otra cosa, la cabeza del niño, del feto, ha crecido mucho y el canal de parto de la madre no ha crecido, con lo cual el parto es problemático. Y un defecto de diseño verdaderamente que ningún ingeniero biológico se le hubiera ocurrido es que el tubo de la respiración, que es la tráquea, y el tubo de la nutrición, que es el esófago, salen del mismo sitio, la faringe, con lo cual solo en España se producen al año 3.000 muertes por atragantamiento. Hombre, ya se podía haber separado un poquito, ¿esto no? Ostras, bueno, pues qué fuerte. Sí. Bueno, pues qué eso, fuerte, de verdad. Pues eso que lo conocemos en el cuerpo, pasa lo mismo en el cerebro. Por ejemplo, tecnologías neuronales antiguas, como las afectivas o como las mnémicas, que afectan a la memoria, son muy antiguas. En cambio, sobre esas se han sobrepuesto unas tecnologías neuronales muy modernas, que son fundamentalmente los lóbulos prefrontales, que son los que intentan dirigir todo el cotarro, son los que hacen planes, son los que inhiben o no inhiben los impulsos que vienen de abajo. Bueno, estas dos formas estas dos tecnologías no funcionan muy bien, de manera que las emociones algunas veces se desmandan y la razón no puede controlarlas, pero la razón sin las emociones no puede funcionar. Un ejemplo que van a entender muy bien estos oyentes. Vamos a ver, ¿ustedes creen en las almas en penas? ¿Creen en los fantasmas? Posiblemente no. ¿Les daría miedo estar en un cementerio de noche? Posiblemente sí. ¿Por qué? O sea, a usted le da miedo a volar. Sabe y está seguro de que el avión es el medio de transporte más seguro que hay. ¿Por qué, sin embargo, ese conocimiento no les quita el miedo? Porque son formas que no están bien engranadas. Y entonces estamos siempre en una especie de intento de arreglar esas chapuzas, y lo que necesitamos es conocerlas bien y ver cómo podemos protegernos de esas disfunciones. Esta tarde hemos hablado en La Ventana con una psicóloga a propósito de la fobia terrible que tiene Laura Ferrero con las polillas, y nos decía esto, que las fobias, la fobia a volar, por ejemplo, ¿no? Que es verdad, una persona que nunca ha tenido un accidente de avión,
pero que le da pánico volar, que eso nace de lugares que todavía no tenemos bien identificados o bien decodificados. Claro, en el fondo. Qué curioso es y mira, eso. y entonces, a mí lo que me interesa es cómo conocemos cuáles son los sesgos cognitivos que nos confunden más. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Todos tendemos a considerar verdadero lo que nos da la razón, lo que confirma lo que ya pensamos, lo cual es un desastre, ¿sabes? Pero bueno, tendemos a eso y tenemos que estar preparados porque vamos a caer todos. Segundo, que en momentos de cansancio o de miedo o de incertidumbre tendemos a rebajar nuestro pensamiento crítico y fiarnos de la credulidad. Necesitamos confiar en alguien y eso tiene efectos políticos tremendos. Después una cosa que decía el Roto, si quieres conseguir que alguien viva en el infierno es muy sencillo, basta con convencerle de que no hay otro lugar donde ir. Bueno, pues si tú consigues que la gente piense que, por ejemplo, los disparates políticos que estamos viendo es todo lo que hay, pues se va a acomodar y va a pensar, pues bueno, es lo que pues hay. eso es lo que hay. Claro, José Antonio, hay una parte del libro en el que hablas de la opinión. Y fíjate, yo siempre que he pensado que la opinión y exponer opiniones y someterla a discusión me parecía siempre una fuente de sabiduría, y sin embargo aquí hablas de la glorificación de la opinión como uno de los nutrientes de esta estupidez. Claro, porque mira, yo creo, José Carlos Galón, esto lo he contado, con alumnos míos de posgrado de filosofía, cuando les hago la pregunta, ¿creéis que todas las opiniones son respetables? Sí, es verdad. Me dicen que sí. Y le pregunto, ¿y por qué lo pensáis? Porque están amparadas por el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de pensamiento. Bueno, pues ya estáis infectados por un virus que os ha hecho pensar mal. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión o de pensamiento lo que protege es a la persona, para que no pueda ser perseguida por sus opiniones. No garantiza la verdad de lo que diga. La verdad de lo que diga tiene que estar respaldada o legitimada por su sistema. Si es una verdad matemática, por sistemas matemáticos; si es una verdad histórica, por la documentación histórica, y por lo tanto tiene que tener sus propios sistemas de fundamentación. Las personas son respetables todas, sus opiniones no, sus opiniones dependen. Es decir, una persona que sea terraplanista, yo le respeto como persona. Pero hombre, su opinión no. Su opinión no, y no le dejaré que sea profesor de geografía, ¿no? Efectivamente. Fíjate, a mí, José Antonio, nos por acércate, lo que más me gusta del libro, y creo que es el mensaje más potente, si tuviéramos que resumir con el que yo me quedaría, es que la mayor demostración de inteligencia es la bondad. Y te lo leí en una entrevista, creo que era en El Mundo, que te hicieron, que el titular era eso: bondad y sentido común. Sí, esa es la ruta. Pero fíjate, Carlos, cuando yo digo esto, si estoy rodeado de colegas, sobre todo de colegas psicólogos cognitivos, suelo decirlo de esa manera, que es, digamos, muy estrepitosa, porque se echan las manos a la cabeza y decir, este tío se le han cruzado los hilos, que tendrá que ver las churras con las merinas. No, y entonces yo tengo un argumento muy claramente expuesto, en que en cada uno de los puntos del argumento puedes decir si estás de acuerdo o no, y como es un minuto, te lo digo, Carlos. Primero, la función principal de la inteligencia es resolver problemas. ¿Sí o no? Creo que estamos de acuerdo. Sí, sí. Los problemas pueden ser teóricos o prácticos. Se diferencian en que los teóricos se resuelven cuando conozco la solución, mientras que los prácticos no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser complicado. Un ejemplo que yo ponía a mis alumnos pequeñitos. Había un embajador americano que estaba diciendo, pero bueno, ¿y por qué están tan preocupados los europeos con el enfrentamiento entre judíos y palestinos? Si la solución es muy sencilla, basta con que se comporten todos como buenos cristianos. Ya, estupendo, pero ni unos ni otros son cristianos. ¿Está bien? Bueno, los problemas prácticos, que son los más difíciles, los más importantes, urgentes, universales y difíciles, son los que afectan a la felicidad personal y a la dignidad de nuestra convivencia. De manera que la inteligencia que resuelva eso es la gran inversión de la inteligencia. Bueno, de resolverlos se ocupa la ética. Pero la ética es una teoría. La práctica de la ética, es decir, la práctica de las soluciones más inteligentes para temas que afectan a la felicidad y la dignidad, es la bondad. Pues ya está todo el argumento. ¿En dónde cortas?
¿En dónde dices, aquí no me convence? Bueno, yo creo que el argumento creo que es convincente y por lo tanto, bueno, me encanta repetirlo. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. José Antonio Marina, la vacuna contra la insensatez en Ariel. Un placer tenerte en la ventana siempre. Encantado de estar aquí otra vez, Carlos. Cuídate mucho, José. Un abrazo, José Carlos. Un abrazo. José Carlos, la próxima semana en Sevilla, en el Archivo de Indias. Pues allí nos vemos, Carlos. Ahí abriremos otra ventana filosófica. Más Platón y menos WhatsApp. Hostia. Venga, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.